7 a 8. Amen. I heard a woohoo back there somewhere. Somebody knows what I'm talking about. Amen. Aleluya. Alguien se gozó con eso. Amen. Que tenemos el gran privilegio de entrar por sus atrios con acción de gracia. Amen. Y con alabanza, en oración, comunicarnos corporalmente con Dios. We have the great privilege of entering His gates with thanksgiving and His courts with praise and connecting with God every single Monday from 7 to 8. Vamos a estar aquí reunidos. Amen. En comunicación con Dios, bien agradecidos como hablamos la semana pasada. Amen. We are so grateful, like we said last week. Amen. Amen. All right. Y en este día, en la oración el lunes, el Señor me indicó que esta palabra era para hoy. On Monday's prayer, the Lord indicated that this is the message for today. So, normalmente una serie la terminamos y continuamos con lo que Dios quiere, pero Dios dijo, no, vamos a seguir. Normally a series, we'll end it after so many lessons, but God said, no, I'm not done yet. Vamos a seguir adelante. Y si hay algo que está muy pesado sobre mi corazón, es de hacer solamente lo que Dios quiere. And if there is something that is heavy on my heart, and that is to do simply what God wants to do. Amen. So before I get into this, one more thing real quick, antes de entrar a la palabra, una cosa más que quiero advertirles, no se me vayan temprano porque al final tenemos algo muy importante que anunciarles. So after service, do not leave because we have something very, very important to announce. So please stick around for that announcement at the end of service. So por favor, no se me vayan, quédense para ese anuncio súper, súper importante. Que tiene que ver quién somos como iglesia. It has to do with who we are as a church. And y vamos a seguir hacia adelante. Amen. All right. So, ¿quién va a estar en la oración mañana? Who's going to be in prayer tomorrow? Amen. Woo. Yes. Amen. Prayer tomorrow 7 to 8. De 7 a 8 vamos a estar en oración. So, vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word of God. Y vamos a buscar instrucción. Si usted quiere hacer apuntes, siempre acuerda que ahí atrás tenemos unas hojitas donde usted puede escribir las escrituras. If you want to make notes, remember we have papers back there in the back where you can take them to your chair and we can make notes. Amen. As we teach the infallible Word of God. Mientras que enseñamos la palabra que no cambia, no falla, la palabra poderosa de Dios. Amén. So vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. We're going to go to Proverbs chapter 19, verse 21. Y dice el versículo 21, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los diseños del Señor. In English, the Word of God says in verse 21, it says, many are the plans of a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Nosotros como humanos tenemos ambiciones, tenemos deseos, tenemos ganas de hacer cosas grandes. In our humanity we have ambition, we have desires to do great things. We want to accomplish things. Queremos hacer un legado para nuestros hijos. We want to create a legacy for our children. Amen. And we want to build wealth and give our children something that we never had. Queremos levantar nuestras finanzas y queremos darle a nuestros hijos las cosas que nosotros no tuvíamos, no nos dieron. Pero dice aquí, son muchos los planes del hombre, pero los que prevalecen son los planes del Señor. It said, many are the plans of a man's heart, but it is God's plans that prevail. How many believe that? ¿Cuántos lo creen? Que aunque queramos muchas cosas, tenemos que estar dispuestos de inclinar nuestra vida a la voluntad de Dios. That even though we have many desires, we have to incline our will to that of our Heavenly Father. Y si vamos a conocer cuál es esa voluntad, tenemos que estar en comunicación constante con Dios. So if we are going to know what His perfect will is, we have to be in constant communication with God. Tenemos que para todo preguntarle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? We have to ask Him, Father, what is it that you want for this? Amen. ¿Qué es lo que tú quieres? Y no importa si es algo grande, si es algo pequeño, podemos entregárselo y ponerlo en la mano de Dios. It doesn't matter if it is large or if it is small, we can put it into God's hands. And He says, bring everything to me. Él dice, tráeme todo. Amen. ¿Me creen o no me creen? Vamos a ir a la palabra de Dios. Amen. The Word of God says, dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar.
Amen. 1 Thessalonians 5:17 says we've got to pray without ceasing. No paren de orar. Eso quiere decir que si estamos orando y se nos afrenta algo, podemos extendérselo al Señor. That means if we are praying and something happens, we can give it to God. It doesn't matter if it is great, we give Him praise. It doesn't matter if it is hurtful, we can call on Him. Si es algo grande, excelente, le damos adoración, le damos gracias. Si es algo difícil, alguna tribulación, podemos venir a Él en petición. Amén. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza. Esta es una sugerencia para cada cristiano, para nuestra vida como cristianos, seguidores de Dios, seguidores de Cristo. Dice, alégrense en la esperanza, muestran paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Hallelujah. Eso es lo que hacen las personas de fe. In English, the Bible says in verse 12 of Romans chapter 12, it says, and this is how every Christian, every follower of Christ should live: to rejoice in hope, to be patient in tribulation, and to be constant in prayer. So en la esperanza o en la tribulación vamos a ser constantes en la oración. So in hope or in tribulation, we are going to be constant in prayer. We're going to be in constant communication with God, en comunicación constante con Dios. Amén. So sabemos que eso es algo que Dios está pidiendo de nosotros. So ¿de qué otra manera reconoceremos inimaginablemente la voz de nuestro Padre? So how else will we undeniably recognize our Father's voice? Si estamos orando y Él nos está dando instrucción, amén, ¿de qué otra manera vamos a ver a dónde ir? ¿O cuál es el plan perfecto según el propósito por la cual fuimos creados? So if we are in constant communication, what other way could we possibly know the undeniable will of God for our life? The one who created us. We have to be in constant communication with God. Tenemos que estar en comunicación constante con Dios. Y quiero darles en este día 2 historias. Y quiero que veamos estas historias. Quiero que pongamos mucha atención de el discernimiento y la atención a estas historias bíblicas. I want us to pay close attention to what is happening in these stories, so that we can understand and realize that it is so important that we not leave the sound of God's voice. Para que veamos que es tan importante no alejarnos de la voz de Dios y que siempre estemos atentos a lo que Dios quiere. Amén. So vamos al libro de Génesis y vamos a ver la vida de Abraham y Isaac. Y es una historia muy conocida. We're going to look at the story of Abraham and Isaac. It's something that happened in their life. Amén. Y vamos a mirar y vamos a ver que cómo se aplica esto a lo que estamos diciendo. Amén. Aleluya. Génesis 22, versículo 1. Y lo vamos a leer seguidita, español y luego inglés. We're going to read it Spanish and then English. Dice Génesis, el versículo 1 dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. So Dios estaba poniendo a prueba a Abraham. So God was putting Abraham to the test. Amen. ¿Y a cuántos Dios los ha puesto a prueba? How many of you guys God has put to the test? Yes. Amen. Hay veces donde Dios dice, ¿vas a ser obediente o no vas a ser obediente? God asks us, are you going to be obedient or are you not going to be obedient? ¿Vas a satisfacer tu carne o vas a ser obediente a mi palabra? Are you going to satisfy your flesh or are you going to be obedient to my voice? So God put Abraham to the test. Y miramos algo poderoso aquí en el primer versículo. We see something so powerful here. In the very first verse, amen, vemos que Abraham estaba hablando con Dios. We see that Abraham was speaking to God. Abraham oyó la voz del Todopoderoso llamar su nombre. We see that the Almighty, that Abraham hears the Almighty call his name. Hallelujah. Va a llegar un día, amén, cuando Dios nos llama a casa.
Amén. Cuando Dios llama a nuestro nombre para regresarnos con Él a su presencia. The day will come where He calls our name into His presence. Amen. Es importante nosotros realizar que aquí es donde aprendemos cómo reconocer su voz. It is important that we understand that this is the place where we learn how to hear and understand and recognize His voice. Porque si Dios nos llama y no lo reconocemos, amen, ¿cómo vamos a ir corriendo a sus brazos? Because if God calls us and we do not recognize His voice, how else will we run into His arms? Hallelujah. So hay una relación ahí. There is a relationship there where Abraham understands the voice of his father, donde Abraham escucha y entiende y reconoce la voz de su padre y le responde, and he responds. Y dice, aquí estoy, Señor, aquí estoy. And he says, here I am. Amen. Cuando no hay relación, nos escondemos a veces nos hacemos locos, ¿verdad? Como que no los oímos. When there is no relationship, or you don't want a relationship, sometimes you play dumb, like, shall I look? ¿Miraré o no miraré? Pero cuando es el amo de tu corazón y de tu alma, but when it is the love of your life, amen, the keeper of your soul, no solamente estás esperando escuchar que llama tu nombre, pero estás con anticipación de que puedas ir corriendo hacia Él. Not only are you anxious to hear Him call your name, but you're chomping at the bit to be able to come running when He calls you. So Abraham escucha la voz de Dios. Y luego dice ahí del versículo 2, dice, y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ay, Dios mío. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Amen. Sabemos que ya tenía más de 100 años Abraham en este momento. We know that Abraham was already older than 100 years old because Isaac was born when he was 100. Porque Isaac nació cuando tuvo 100 años, Abraham. Y Isaac era el regalo, era la bendición, era la promesa cumplida de Abraham. Isaac was the answered prayer. Isaac was the promise fulfilled before Abraham. Y Dios le pide que vaya y que lo ofrezca como holocausto. And God asks him to go and sacrifice him and offer him up as a burnt offering. Que quiere decir que lo tenía que matar, lo tenía que poner sobre el fuego y que el fuego lo consumiera como holocausto. It means that he had to kill his son, put him on the altar and burn him, amen, as an offering unto God. Nosotros estuviéramos como like, what? ¿Qué? We would be like, oh my goodness. Are you? No. Wait. No puede ser. Pero miramos aquí en el versículo 3. No escuchamos nada de un rezongo o una queja de Abraham. We don't hear anything about a remorse or rebuttal from Abraham. En el versículo 3 dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados, llevó a sus criados con él, y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Verse 3 says, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey, took him and two of his servants. He took his servants with him and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place that God had told him. So Dios le dijo también, vas a sacrificar a tu hijo, y le dijo en dónde lo llevara. God said, you're going to sacrifice your son, and this is the place that you're going to take him. Y Abraham en su obediencia, en la madrugada, no se esperó, no se detuvo, no dijo por qué, no empezó a llorar, no empezó a quejarse. Abraham got up early the next morning, and he didn't complain. Why me? And are you sure? And he's my only son, and he's the promise. Es mi hijo, mi único hijo, y lo amo tanto, y es el hijo de promesa, y ¿cómo que quieres que lo quieras? No. Él se levantó de madrugada, se preparó y se fue. He got up early and he went in obedience to where God had commanded him to go, to do what God had commanded him to do. Se levantó temprano para ir y hacer lo que Dios le mandó a hacer al lugar donde lo mandó a hacerlo. Miramos aquí el versículo 4. Dice, al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Verse 4 says, on the third day Abraham looked up and saw the place
in the distance. So 3 días estaba caminando con su hijo, sabiendo que lo iba a tener que sacrificar. 3 days he was walking with the son, knowing that he had to sacrifice him. Y a lo mejor tal vez arrastraba sus pies para tener un poquito más tiempo con su hijo. Maybe he was dragging his feet to have more time with the son that he was going to have to sacrifice. Y me pongo a pensar, ¿de qué estarían hablando con su hijo en esos 3 días? What would he have said to his son in that 3 days journey? ¿O guardó silencio para no emocionarse? Or was he silent so he would not get emotional? Una posición tremendamente difícil para cualquier persona. A tremendously difficult situation for any person. Aleluya. Dice el versículo 5, entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. And then he said in verse 5, he said to his servants, stay here and with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. So llevó a sus siervos con él. He took his servants with him. Los siervos en esos días eran parte de la criada de los niños. In those days the servants were part of those who raised and loved on their kids. Era una comunidad. Los siervos eran los que estaban ayudando a cuidar a los niños mientras que la familia trabajaba. The servants would take care of the kids while the family worked, amen, and did everything that they needed to do. So le dijo Abraham a los criados, ustedes quédense aquí mientras que nosotros vamos y vamos a regresar. He said, you stay here while we go and we worship and then we will come back. No pudo decirles a lo que iba. He could not tell them where he was going. Porque en su conversación con Dios, lo que pasa aquí no siempre es para aquí. Because in your conversation with God, what happens here isn't always meant for here. No todos tienen que saber lo que está entre ti y Dios. Not everybody needs to know what is between you and God. A veces la gente en su sabiduría humana paran lo que Dios quiere hacer en su sabiduría eterna. Oh my goodness, let me say that in English. Sometimes people in their human wisdom try to stop you from doing what God is telling you to do in His eternal wisdom. Lo miramos con Pedro y Jesús. We see it with Peter and Jesus. Cuando él dijo, yo voy a morir, me van a crucificar, eso va a suceder. Y luego dijo Pedro, no vamos a permitir que eso suceda. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesus said, I'm going to be crucified, I'm going to be sacrificed. And Peter said, no, we're not going to let that happen. And what did Jesus say? Dijo, behind me, hazte para allá, Satanás. Lo reprendió. Porque Pedro en su humanidad quería salvar a Jesús de hacer lo que Jesús tenía que hacer para salvar a Pedro. Hallelujah. Peter tried to stop Jesus from doing, Peter tried to save Jesus from doing what he needed to do to save Peter. Pedro quería salvar su humanidad, Jesús quería salvar su eternidad. Peter wanted to save his humanity, Jesus wanted to save Peter's divinity. Aleluya. So tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos habla. Entender que no es para todo lo que Dios está haciendo. We have to understand that what God is doing is not for everybody all the time. Amen? All right, we're going to pick it up. I don't have a counter, but we're going to keep on going. Dice, Abraham tomó la leña, el versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. En otras palabras, estaba ya grandecito para levantar la leña. Dice, él por su padre cargó con el fuego y el cuchillo y los... Hold on. Go back. Amen. Versículo 6 dice, él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Verse 6 says, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife as the two of them went together. Versículo 7 dice, Isaac dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está
el cordero para el holocausto. Verse 7 says, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and the wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Versículo 8 dice, del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Aleluya, un padre sabio. Respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Verse 8 says, Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. This is a wise father. And the two of them went on together. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Verse 9 says, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Hallelujah. So, su hijo ya estaba grandecito para cargar toda la leña. His son was old enough and strong enough to carry the wood. Amen. And his father had to tie him up and put him on the altar. Su padre tuvo que atarlo y ponerlo sobre el altar. ¿Creen que se dejó sabiendo qué es lo que iba a suceder? You think he let himself, knowing what was about to happen? ¿Cuántos de nosotros nos dejaríamos ser sacrificado? How many of us would just let, yeah, go ahead and tie me up. What is it? I'll vote as tribute. What is that? I don't even know what the signal is for. Mockingjay, whatever. Anyway. I volunteer as tribute. No nos dejaríamos. Amen. Diríamos, ¿y este loco qué? We'd probably say, hey, what's going on with this guy? Pero dice que su padre lo ató y lo puso sobre el altar. Isaac estaba a una edad donde él sabía que su padre temía y hablaba con Dios. Isaac was at a place and an age where he knew that his father had a powerful God and spoke to the Almighty. Y Isaac también era obediente. And Isaac was even obedient in this story. Versículo 10 dice, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Verse 10 says, then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Dice, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Do not lay hands on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Y el versículo 13 dice, Abraham alzó su vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Hallelujah. Verse 13 says, Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Y me imagino que Isaac, al momento que su padre detuvo su mano al oír la voz de Dios, I can imagine Isaac looking at his father as he heard God speak to his father and tell him to stay thy hand, to not do this. La lección tan importante que Isaac aprendió de su padre. This important lesson that Isaac learned about his father Abraham. There wasn't anything God could ask him that he would not sacrifice. No había nada que Dios le pudiera pedir que Abraham no estaba dispuesto a sacrificar. Y me pregunto, nos preguntaremos, ¿habrá algo que Dios me pidiera que no estuviera yo listo para decir que yo podía partar con ello? Is there anything in my life that God could ask me for that I would not be willing to part with? Aleluya. Sin entenderlo, sin que tenga sentido común. Even if I don't understand it, it doesn't make any sense. Why would he ask me for this?
¿Por qué me pediría esto? En nuestra propia lógica nos detuviéramos de tener cosas tangibles y sacrificaríamos lo supernatural que no se ve. In our own logical human wisdom, we would hold on to the things that are tangible and sacrifice the things that are spiritual. En nuestra desobediencia nos limitaríamos de ver lo supernatural de Dios. In our human wisdom, we would limit ourselves and keep ourselves from seeing what God can do on a whole other level. You still with me? ¿Están conmigo todavía? Aleluya. Dios puso a Abraham en una prueba. God tested Abraham. Abraham sobresalió ese examen, sobrepasó. Abraham passed the test. Y Dios lo bendició. Amén. Porque sabemos en otra palabra que Abraham entendía que si él hubiera sacrificado a su hijo, de todos modos Dios tenía el poder de resucitarlo. Abraham knew, and we read in other scriptures that Abraham knew that if he sacrificed and killed his son, that God still had the power to resurrect him if he wanted to. Hallelujah. Es fácil obedecer cuando algo tiene sentido. Pero qué desafío cuando tenemos que confiar en lo que ni siquiera podemos explicar completamente. It is easy to obey when something makes sense. But what a challenge when we have to trust when we have to trust God for what we can't even fully explain. Amen. Aleluya. Abraham estaba dispuesto a matar a lo que se suponía que debía de ser. Abraham was willing to kill that which was supposed to be. Pero Señor, tú prometiste. But God, you promised. Y empezamos a pensar que sabemos más que Dios. And we begin to imagine, begin to believe that we know more than God. Pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo va a salir esto? Aquello. But how is this going to happen? And this doesn't make sense. And 2 plus 2 is still 4. Y 2 más 2 todavía son 4. Pero Dios dice, según mis leyes, tú y tu obediencia a mi palabra es lo milagroso. But God says, my math says that you and your obedience according to my will equals the miraculous. ¿Lo digo otra vez? En la matemática de Dios, Él dice, tu obediencia a mi palabra se calcula a lo milagroso. Por eso habla tan fuerte a la desobediencia. That's why God speaks so difficult, so tough, and so harshly on disobedience. Miren Romanos 8:28. Look at Romans 8:28. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a quién, ¿con quién? Con su propósito. Verse 28 says, and we know for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Cuando amas a Dios y estás dispuesto a hacer lo que es la voluntad de Él, amen, Dios trabaja todas las cosas. God works out all things for those who love Him and work according to His purpose. La victoria, el beneficio, la bendición sale cuando tú eres obediente al propósito de Dios. Your satisfaction, your blessing comes when you are obedient to the voice of God. No lo que dicen los economistas. Not when you listen to what the economists say. No cuando tú escuchas lo que dice tu mejor amigo. Not when you listen to what your best friend says. Tienes que confiar en la voz de Dios. You have to trust in the voice of God. ¿Sí o no? Yes or no? Amén o no amén.
tenemos que estar sensibles a la voz de Dios, y cuando Él habla, si nosotros no estamos en contacto, en comunicación constante, vamos a perder la oportunidad de oír de Dios las cosas que nos van a traer la victoria. If we are not in constant conversation with God, we are going to miss the memo about what is going to take us to our next blessing. We're going to stop short because we were hoping that we would have heard Him, but we don't recognize Him amongst all the noise that we listen to on daily. Vamos a fallar porque confundimos la voz de Dios con todas las cosas a las cuales escuchamos al diario. Las preocupaciones, los temores, los sueños, los problemas, las redes sociales, los hijos, los parientes, los amigos, los vecinos, amén, y bla, 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 las mentiras del enemigo, las voces espirituales, amén, tantas cosas que no sabemos cómo callar el ruido para escuchar la voz dulce de Dios que nos va a llevar a un lugar eterno. Y a veces nos gusta oír esas voces porque nos dicen lo que queremos en vez de lo que necesitamos. We have to learn how to silence the noise of this world and to hear the sweet voice of our Heavenly Father who loves us so much, amen, that wants to give us the information we need to take us to where we are going to have victory. And we want to hear those voices sometimes because they tell us things that we like. No hagas eso, porque de todos modos alguien más lo va a hacer. Don't do that. Somebody else will do it. You don't have to. No tienes que. Amén. Cuando Dios está dando un mandamiento, el enemigo luego. Amén. Pero es otro mensaje. We'll keep on going. Amen. All right, I got to wrap this up. So, vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19 y 18. Ahí está la historia. There's a story in 1 Kings chapter 18 and 19 donde Elías, amén, y los profetas de Baal están averiguando quién es el Dios verdadero. You see, this is where Elijah and the prophets of Baal are trying to determine who is the real God. Y los profetas de Baal les dicen, el Dios que responde con fuego es el verdadero Dios. They say, the God that responds with fire is the true God. El Dios de Elías, para hacerlo corto, lo pueden leer ahí en esta semana. Elías hace una oración sencilla. Dios viene, trae el fuego y luego mata a todos los sacerdotes, profetas de Baal. To make the long story short, Elijah makes a simple prayer. God responds with fire. Amen. He is the true God. And then they kill all of the prophets and the priests of Baal. La esposa de el rey en ese tiempo, amen, Jezabel, the wife of the king at that time, Jezebel, amenaza a Elías. She threatens Elijah and says, I'm going to kill you. Dice, te voy a matar. Dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a leerlo aquí. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Bersabé de Judá, dejó ahí a su criado, su sirviente. Verse 3 says, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Versículo 4 dice, y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Verse 4 says, while he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush that sat down under it and prayed that he might die. I have had enough, Lord. He said, take my life. I am no better than my ancestors. Versículo 5, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Verse 5 says, then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, get up and eat. Hallelujah. Elías acaba de tener una victoria tremenda donde Dios lo respaldó. Elijah had a tremendous encounter where God backed him up and responded with power y mató a los que estaban sirviendo a dioses equivocados, and he killed all those people that were serving false gods. Amen. And you would think that he was on the mountaintop. Uno pensaría que estuviera él en la montaña, allá en las alturas de grande bendición de como Dios respondió, pero sabemos que Elías escuchaba la voz de Dios. We know that Elijah heard the voice of God, porque cuando él estaba cansado, dejó a su siervo a un lado y se fue a solas. He left his servant to the side and he went alone by himself on a journey. He said, a day's journey. Se caminó por todo un día.
Encontró un arbolito y se metió por debajo y ahí es donde se desahogó con Dios. He saw a little tree and he climbed underneath, and that is where he was able to vent with God. ¿Alguien sabe un poco de eso? Anybody know about what it is to vent with God? Donde nos desahogamos con Él y le decimos, estoy cansado. I'm tired. I'm exhausted. I don't know if I can continue. No sé si puedo continuar. Se puso a orar con Dios. He began to talk to God. Amen. Y Dios mandó un ángel. Dice ahí que se acostó y se durmió. Bible says he went to sleep. ¿Estás cansado? Te voy a dar un sueño. If you're tired, I'm going to give you some rest. Y luego cuando se levantó, Dios le dijo, pobrecito de ti. When he woke up, God didn't say, oh, mijo, I'm sorry. Poor you. El ángel le dijo, levántate y come. The angel said, hey, get up and eat. You're not done yet. Todavía no he terminado contigo. Aún hay más que hacer. Levantó y había unos panecitos ahí, un pastel ahí en las brasas. He woke up and there was a jar with water and a bread baking in the coals. Una jarrita de agua que le estaba esperando. Comió, dice, y se regresó a dormir. The Bible says he ate and he went back to sleep. Se levantó y había más para comer. He woke up and there was more food that was prepared for him. Dios lo alimentó, que con esos alimentos duró 40 días. God fed him and he had enough energy to last him 40 days to get where God needed him to be, to do what God wanted him to do. 40 días para ir a donde Dios lo quería, para hacer lo que Dios quería que él hiciera. A veces, aún en nuestras frustraciones, Dios quiere decirnos que con Él nada es imposible. God wants us to know that even in our frustrations and even in our exhaustion, there is nothing impossible when God is with us. Los que esperan en Jehová, ¿qué? They that wait upon the Lord, what? Se levantarán con alas como las águilas. They shall mount up with wings like eagles. They that wait upon the Lord. Los que esperan en Jehová. No los que esperan las 5 a los viernes. Not those who wait till Friday, at 5 o'clock on Fridays. Those that wait upon the Lord. Los que esperan en Jehová. Tenemos que estar en comunicación constante con Dios para saber y para no perder la dirección que Él quiere que andemos. We have to be in constant communication with God so that we do not miss what God wants us to do next. No dejes que tu ambición hable más recio que la voz de Dios. Do not let your ambition speak louder than the voice of God. No dejes que tus buenas intenciones hablen más fuerte que la voz de Dios. Do not let your good intentions speak louder than the voice of God. No dejes que la cultura popular hable más fuerte que la voz de Dios. Do not let the popular culture speak louder than the voice of God. Y la manera que tú vas a estar listo es cuando tú estás preparado para hablar constantemente con Dios. Porque vas a afinar tu oído a su dulce voz. The way that you are going to know the perfect will of God is by being in constant communication so that you are finely tuned to the voice of the Almighty.